Ya, a ver, ¿qué es la física? La física es una ciencia natural, ¿sí? Que estudia la materia, estudia los movimientos en el espacio y tiempo, ¿sí? Y también se puede decir que estudia la conducta de los cuerpos en el universo, pero se diferencia de la química porque esta no estudia los cambios ni las transformaciones que sufre la materia, sino estudia su movimiento. ¿Sí? Dentro de la física encontramos varias ramas, por ejemplo, la acústica, la óptica, la termodinámica, el magnetismo, la electricidad y la mecánica. La acústica es aquella que estudia los fenómenos relacionados con el sonido. La óptica es aquella que estudia los fenómenos relacionados con la luz. La termodinámica estudia los fenómenos relacionados con la temperatura. Y el magnetismo está relacionado con las cargas eléctricas, la electricidad es el flujo de electrones, y la mecánica estudia los movimientos de los cuerpos y las fuerzas que intervienen en ellas, ¿no? La mecánica es principalmente lo que ustedes han estudiado en física, la cinemática, la estática, la dinámica, ¿no? Y estudia el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que están involucradas, ¿no? Como la fuerza de gravedad, la fuerza de rozamiento, la fuerza elástica, etc. Ya. Ahora, algo de historia brevemente para ponerlo, ¿no? Que hemos visto que en la antigua Grecia se trataba de explicar el origen del movimiento, de los movimientos de los planetas, del universo, ¿no? Y antes se creía que la Tierra era el centro del universo, ¿no? Esto lo decía Ptolomeo cuando decía su teoría geocentrista, ¿no? Esa teoría fue tomada por miles de años, ¿no? Hasta que vinieron los filósofos, los científicos, ¿no? Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que establecieron, no, bueno, que a través de varias observaciones y, bueno, Galileo basándose en el método científico pudieron establecer de que no era así, ¿no? La Tierra no es el centro del universo y la Tierra no es plana. Ahora, preguntando acá para ver si se acuerdan, ¿no? ¿De qué consta el método científico y qué pasos tiene el método científico principalmente? ¿Recuerdan? Ya, a ver, ¿qué pasos tiene el método científico y para qué sirve el método científico? Levantando la manito, a ver. A ver, Alexia. Tiene observación, hipótesis y diseño experimental y conclusión. Ajá, muy bien. ¿Para qué es la hipótesis? Son las ideas que tú tienes sobre el tema que estás desarrollando. Sí, ajá, muy bien. Esa sería la hipótesis y siempre el método se tiene que comprobar o ver si la hipótesis está correcta o incorrecta y se establece algo, ¿no? Una ley y de ahí ya una teoría. Ahora, sigamos. La ciencia física es una ciencia experimental, por lo tanto, y vamos a analizar, bueno, en el primer tema, las cantidades físicas y su análisis dimensional. Las cantidades físicas son el volumen, el peso, la longitud, la temperatura, la velocidad, la fuerza, la presión, el tiempo, ¿no? Y estas magnitudes se pueden dividir en dos partes. Hay magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las fundamentales no se expresan en función de otras, se definen sin necesidad de acudir a una fórmula. Y las derivadas sí se derivan o provienen de una fórmula anterior o de otras magnitudes. Por ejemplo, las fundamentales, las que ustedes van a usar, la longitud, la masa, el tiempo. Tenemos también acá cantidad de sustancia y temperatura en termodinámica en Kelvin. ¿Se acuerdan cuál es la relación entre un Kelvin y un grado centígrado?
¿O se acuerdan que era un mol? A ver, chicos, para anotarle su participación. ¿Cómo dijo Miss? ¿Cómo? ¿Cómo dijo Miss? ¿Qué es un mol o cuál es la relación entre un Kelvin y un grado centígrado? No. A ver, Kiara. Te escuchamos, te escuchamos. A ver, recordemos que un mol es una cantidad usada para hallar el número o la masa de una cantidad de átomos. ¿Por qué? Porque no podemos pesar un solo átomo, necesitamos pesar un mol de átomos. Y bueno, la temperatura termodinámica, el Kelvin, es una escala absoluta que se halla sumándole a los grados centígrados 273, ¿no? Ya chicos, las unidades derivadas vendrían a ser las que dependen de otras, por ejemplo, la densidad, el caudal másico, el caudal volumétrico, el momento cinético, el momento de inercia, la fuerza, la presión, la tensión. Ahora, acá a la derecha está ubicado su unidad en grados, en sistema internacional, kilogramos por metro cúbico, kilogramos por segundo, metro cúbico sobre segundo, ¿sí? Esas fórmulas luego las vamos a deducir con el análisis dimensional. Acá. El análisis dimensional, entonces. El análisis dimensional es una parte de la física, en este caso, que vamos a estudiar para ver cómo relacionamos las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Esto nos va a servir para poder verificar si la fórmula que nos dan está correctamente expresada y también para poder deducir algunas fórmulas en los experimentos. Eso. Y también para expresar las magnitudes derivadas en función de las fundamentales. Entonces es importante saber el análisis dimensional para poder verificar si una fórmula está bien expresada. ¿Sí? Más adelante en las propiedades vamos a ver que debe haber una homogeneidad, ¿no? O sea, deben tener las mismas unidades dimensionales en una fórmula. Ya acá. Las fórmulas dimensionales van a usar símbolos, ¿sí? Vamos acá a relacionar la igualdad, las magnitudes derivadas van a quedar expresadas en función de las magnitudes fundamentales. Ahora, estas son las magnitudes fundamentales en el sistema internacional y tenemos que recordar, memorizar, grabarnos los símbolos dimensionales, que no es tan difícil porque son letras mayúsculas, que son las iniciales de las magnitudes, ¿sí? Por ejemplo, de la longitud que esté en metros, vamos a colocar su símbolo dimensional L, de longitud. La masa, que esté en kilogramos, obviamente, su símbolo va a ser la M. Del tiempo, su símbolo va a ser la T, de tiempo. De la temperatura, sí, bueno, hay que acordarnos que es la tita. La intensidad de corriente, luminosa y cantidad de sustancia, también están sus símbolos, pero principalmente ahora tenemos que acordarnos de los 4 primeros, porque con eso vamos a trabajar más. ¿Okay? Longitud L, masa M, tiempo T y temperatura θ. ¿Okay? Ahora, una fórmula dimensional o ecuación dimensional está dada por la multiplicación, también pudo haber sido una suma, ¿sí? De las magnitudes fundamentales que pueden estar o no elevadas a una cierta potencia. Ahí tenemos algunas que ya las han hallado. Por ejemplo, el área, el volumen, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el trabajo, ¿sí?
También está la densidad, el peso específico, la gravedad, la presión, el torque. Eso está ahí para verlo, para que lo tengan como un panorama general, pero más adelante está explicado cómo es que se llega a las fórmulas. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos de acá, ¿verdad? Ah, no, primero las propiedades. Ya esto ya sabemos que para expresar mejor las diversas funciones, las medidas, se usan a veces algunos prefijos. Kilo, que significa 10 al cubo, hecto, 10 al cuadrado, deca de 10, deci 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, ¿no? A veces se usan estas unidades. Ahora vamos a ver las propiedades, ¿sí? Antes de ver los ejemplos. Ya, a ver, dice, en las fórmulas dimensionales de una constante numérica, la fórmula dimensional de una constante numérica es la unidad. La constante numérica es adimensional. Eso significa que los números no tienen unidad dimensional. O sea, que es 1 su fórmula dimensional. Ahora, la fórmula dimensional la está poniendo con un corchete, ¿sí? Entonces, si yo digo, ¿cuál es la fórmula dimensional de menos 5? Va a ser 1. Si yo digo, ¿cuál es la fórmula dimensional de 0,0001? Va a ser 1. ¿Por qué? Porque es adimensional, no tiene unidades. Todos los números no tienen unidades, entonces va a ser su fórmula dimensional va a ser 1 siempre. ¿Sí? Entonces voy a preguntar, a ver. Matías. Matías, Miguel, ¿cuál es la fórmula dimensional de 0,05? A ver, Matías. A ver, vuelvo a repetir ya. La fórmula dimensional de cualquier número viene a ser 1, ¿sí? Entonces, si yo coloco la dimensión, la fórmula dimensional, y lo coloco a la fórmula dimensional entre corchetes, la fórmula dimensional de 0,4 va a ser igual a 1. ¿Sí? Siempre que coloco fórmula dimensional, lo hago colocando el corchete. Si coloco la fórmula dimensional del seno de 45 grados, ¿cuánto será? A ver, chicos, yo estoy considerando su participación. No está muy difícil, solamente estoy preguntando, ¿cuál es la fórmula dimensional de seno de 45 grados? Sebastián. ¿Están almorzando? ¿Están almorzando? Ya. A ver, ¿cuál es la fórmula dimensional del seno de 45 grados? Edson. 1, Miss. Ajá, muy bien, Alexia. Sería 1, ¿no es cierto? Ya. Ahora, las fórmulas dimensionales no se suman ni se restan. En este caso, longitud más longitud me va a dar longitud. Metros por segundo, velocidad más velocidad me da velocidad.
kilogramo menos kilogramo me da kilogramo. ¿Sí? Acá, en las expresiones, los exponentes de una magnitud siempre son constantes numéricas. Ejemplo, L cuadrado, M cuadrado, T a la menos 2, L a la 3, L por T a la menos 1, etc. Los exponentes son números, en este caso positivos o negativos. No pueden ser, los exponentes no pueden ser magnitudes, ¿no? Yo no puedo decir 4M a la 2 kilogramos, o L a la 3 segundos, 5 segundos elevado a la 10 metros. No puedo decir eso, ¿no? Es un absurdo. Entonces, todo exponente siempre es adimensional. Entonces, todo exponente también tiene su fórmula dimensional 1, ¿sí? Ya está. Ahora, la cuarta propiedad nos dice, en las siguientes expresiones se pueden explicar las fórmulas dimensionales. Si tengo una expresión de división, multiplicación, potenciación, radicación, que está hecha con una fórmula, puedo aplicarle la fórmula dimensional. Para esto yo voy a usar leyes de exponentes, ¿sí? Necesitamos recordar acá leyes de exponentes. Por ejemplo, ¿cómo es? A ver, espero que se acuerden. ¿Cómo es si yo divido L, a ver, L a la 6 entre L? ¿Qué me da eso? L a la 5. Ah, L a la 5. Muy bien, ¿quién habló, chicos? No identifico. Yo. Uy, ¿Kiara? sí, Ah, ya, espera, ya. L a la 6 entre L a la 1, porque es L solito, va a ser L a la 5. Muy bien. Ya. Eso tiene que estar claro. Y si yo tengo L a la 2 por L a la 6, ¿qué me daría? L a la 8. Ajá, muy bien. Entonces ahí voy a usar leyes de exponentes. Voy a hacer, si es multiplicación bases iguales, voy a sumar los exponentes. Y si es división, voy a restar los exponentes. Ahora también vamos a usar la inversa de una potenciación, o sea, algo así. Si tenemos 1 sobre L a la algo, 1 sobre L al cuadrado, ¿a qué va a ser igual esto? ¿Se acuerdan que es 1 entre L al cuadrado? L a la menos 2. Ajá, muy bien. L a la menos 2, perfecto. Esas cositas tenemos que repasar, bueno, de álgebra, acordarnos de leyes de exponentes, porque las vamos a utilizar y se van a cumplir aquí y vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Ahora vamos al principio de homogeneidad dimensional. ¿Qué es homogeneidad? ¿Qué es algo homogéneo? ¿Se acuerdan? Que son iguales. Iguales. Ajá, hay una El cierta mismo igualdad. denominador. Muy bien, acá también dice, ¿por qué? Porque hay homogeneidad dimensional. ¿Qué se refiere? Cuando estemos sumando o restando en una fórmula, la homogeneidad nos va a decir que las partes de esa fórmula deben tener igual unidad dimensional. Entonces, el ax cuadrado debe tener igual unidad dimensional que el b por v, igual que el c por d, igual que el p por q entre r. Eso nos dice la homogeneidad dimensional y se va a aprovechar bastante esto para los ejercicios, los problemas más adelante. ¿Ok? Ya, entonces, estas son las propiedades que vamos a usar para los problemitas que están más adelante. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Todo eso de ahí son puras fórmulas. Esto de acá es teoría. En realidad no son fórmulas. O sea, es unidad dimensional de cualquier número me da 1.
No es teoría. Y acá, esto de acá solamente está diciendo de que vamos a usar leyes de exponentes o multiplicación de potencias, ¿no? Algo que ya deben saber, ¿no? Y que debemos repasar en esta parte. De ahí, lo más importante sería recordar esto de acá. Los símbolos dimensionales de las unidades principales, porque esas son las que van a usar. Esto sí tienen que recordarlo. Y más adelante vamos a ver las fórmulas como tal. ¿No? Por ejemplo, de la longitud L, la masa M, tiempo T, temperatura θ. Esos primeros 4 tienen que recordar. ¿Sí? Ya, entonces, estos 4 tenemos que acordarnos para los ejercicios, para los problemas, porque los vamos a usar. No confundamos longitud y masa. Longitud es L, ¿sí? Aunque esté en metros Masa es es L. M. Ajá, y masa es M, y tiempo es T. ¿Sí? Esas 3 tenemos que recordar. Ya. Cállate. Ya, entonces vamos a ver los ejercicios, ¿ya? A ver. Ya, entonces, eso nada más, ¿no? Ya, vamos a los ejercicios acá. Vamos a calcular las ecuaciones dimensionales de las principales magnitudes derivadas, ¿sí? De las que están arriba vamos a ver por qué es así, ¿ya? Por ejemplo, acá, el área es longitud al cuadrado. Es una de las más sencillas. Acá sí ya hay fórmulas, ¿verdad? El área, que es longitud al cuadrado, vendría a ser L al cuadrado. Esta está sencillísima, ¿verdad? Nada más. Volumen, que es área por longitud o área por altura, vendría a ser el área L cuadrado por L, me va a dar L al cubo, ¿no es cierto? Eso también está bien sencillito, ¿ya? Entonces, por acá vamos a colocar algunas, a ver. Esto es solamente para practicar, ¿ya? Esta parte de acá usa bastante lo que es leyes de exponentes, entonces repasen, vean. No está difícil, solamente hay que repasar o recordar eso. ¿Ok? Ya. A ver, acá hay L cuadrado por L. Recuerden que cuando L está solito, se supone que tiene un exponente 1, ¿no es cierto? Por eso que nos va a salir L al cubo, porque es 2 más 1, L a la 3, ¿sí? Eso es lo que se ha hecho en la parte del volumen. ¿Ok? L a la 3. Ya, eso es lo que se ha hecho ahí. Eso es por eso. Ahora, la densidad es masa entre volumen. Ahí se ha aplicado la inversa, si se dan cuenta. M entre L al cubo, porque es masa entre volumen. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos... A ver. Masa entre L al cubo. Las fórmulas dimensionales generalmente se dejan en horizontal, en multiplicación. Entonces colocamos M por, y acá, este L al cubo vendría a ser L a la, ¿qué exponente es la inversa de L al cubo? La inversa de L al cubo. L menos 3. Ajá. Keila, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. L a la menos 3, ¿está bien? Ya está. Entonces, esto de acá vendría a ser la densidad. ¿Sí? Solamente estamos usando las magnitudes fundamentales para hacer la correcta ecuación dimensional de estas magnitudes derivadas, ¿sí? Que son algunas muy importantes y vamos a usarlas más adelante también para ver otras. La velocidad es espacio o distancia sobre tiempo. Eso ustedes ya lo tienen muy, muy claro. Entonces acá está. L entre t vendría a ser la velocidad. L por t a la menos 1. ¿Por qué? Porque simplemente está la inversa de t, ¿no? Es solamente puesto acá L por la inversa de t. O sea, lo único que está ahí para poner, se podría decir, que sería L sobre t vendría a ser igual a L por t a la menos 1, ¿no es cierto? Nada más. Ya está.
Entonces acá ponemos el -1 y el t. Ya. Listo. Esa es la velocidad. Ahora, ¿cómo sería la aceleración? La aceleración lo pueden hacer así o recordando que la aceleración, ¿qué unidades tiene? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la unidad de la aceleración? Metros por segundo al cuadrado. Exacto. Metro por segundo al cuadrado. Entonces, si yo voy a colocar metro por segundo al cuadrado, estoy colocando longitud por tiempo al cuadrado. Estoy colocando longitud entre, y acá voy a colocar t al cuadrado. T al cuadrado. Ya. T, vamos a ver. Ya. Ya, este t al cuadrado. Ya. Pero les he dicho que ese 2t al cuadrado no puede estar en división. O sea, sí puede, pero la fórmula dimensional te dice que lo coloques en multiplicación. Entonces, L entre t cuadrado vendría a ser L por t a la ¿cuánto? Como estoy sacando la inversa del t cuadrado, va a ser Por t t a la, menos 2. ajá, t a la -2. No -1, -2. Ahí está. Esa es la aceleración. Entonces, estos de acá, aceleración, velocidad, área, volumen, hay que tenerlas bien claras, son las más básicas. Y ahora vamos a ver unas más complicadas, ¿ya? ¿Cómo son? La fuerza, el trabajo, la energía y la presión. La fuerza se define según la ley de Newton, tercera ley de Newton, o segunda. Segunda, ¿no? Según la segunda ley de Newton, como masa por aceleración. La masa tiene unidades de m, y la aceleración ya la hemos hallado, que es L por t a la -2. Ahí está. Entonces, acá sería m por L por t a la -2. Simple como eso, ¿ok? Ya. Acá, ¿cómo sería la fuerza? Digo, el trabajo. A ver, ¿cómo sería el trabajo? ¿Qué me dicen? Fuerza por longitud. Ajá, fuerza por longitud, porque distancia longitud, muy bien. Y fuerza solamente copiamos lo mismo de arriba, porque ya está hallado, y lo multiplicamos por longitud, que es L. L, ya está, nada más. Y está, y ahora lo ponemos, ¿no? Multiplicamos bases iguales y los demás queda igual. M queda igual, y L por L es, L al cuadrado. ajá, muy bien, L cuadrado. Y te va a quedar acá L al cuadrado por t a la -2, ¿verdad? Ahí está. Nada más. Y ahí estaría ya las unidades dimensionales del trabajo. M, L cuadrado, t a la -2. Muy bien. Esto de acá, ¿se acuerdan quién hizo esta ecuación? MS cuadrado. Einstein. La Claro. ecuación de Einstein. Ajá. Donde M es la masa y C es La velocidad de la luz. Velocidad de luz. muy bien, C es la velocidad de la luz. Entonces, la energía va a ser igual a la masa, que es M mayúscula, por, vamos a colocar adentro, C, la velocidad de la luz igual es una velocidad, entonces va a ser, ¿cuáles unidades dimensionales? Ya. No se escucha. ¿Quién está hablando, Matías? Aceleración. No, velocidad de la luz, velocidad. ¿Qué unidades tiene la velocidad? ¿Cómo hallo la velocidad? ¿Qué divido? Longitud sobre tiempo. Muy bien, coloco L sobre
t. Ahí está, nada más. Y eso lo voy a elevar al cuadrado. No puedo borrar esto. Ya. Y eso lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa cuando elevo al cuadrado la longitud entre el tiempo? ¿Qué me va a quedar? Esto es leyes de exponentes otra vez. Longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque voy a tener acá el 2 entra al cuadrado del L y entra al tiempo, ¿no es cierto? Entonces te va a quedar lo mismo que arriba. Ya, este paso se entiende, ¿sí? Porque te queda m, en un paso anterior, ml cuadrado sobre t cuadrado, ¿no es cierto? Y el sobre t cuadrado lo paso a t a la menos 2, nada más. ¿Sí? Ya. Vamos con la presión. A ver, ¿quién me dice cómo hallar la presión? Está acá la fórmula. Fuerza entre área. A ver, ¿cómo sería, chicos? M por L Ya, a ver, por, M. por L A ver, vamos. por T a la menos 2. A ver, dime la fracción, ¿ya? La fuerza es M por L por T a la menos 2. Muy bien. Ya. 2 sobre Sobre. L al cuadrado. Muy bien, listo. Ahí está. Ahora, ¿cómo divido esto? Está sencillo. Ay, ¿qué pasó? Ya, M ¿cómo? por, M por L a la L menos 1. menos 1. Muy bien, M por L a la menos 1. ¿Por qué L a la menos 1? El cuadrado pasa a restar. Sube a restar. Ajá, claro, el cuadrado sube a restar, ¿no es cierto? Entonces voy a tener acá. A ver, voy a tener acá L y acá voy a tener el cuadrado sube a restar, ¿no? 1 menos 2 y acá el T a la menos 2 igualito. Ya. ¿Y cuánto es 1 menos 2? Menos 1, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar... Ay, ¿por qué no copié todo? Ya. Me va a quedar M por L a la menos 1 por T a la menos 2. Eso van a ser las unidades de la presión. Ya está. Entonces acá estamos aprovechando las leyes de los exponentes, las leyes de exponentes para las potencias, ¿sí? Las unidades fundamentales, que ya vieron que es necesario acordarse, ¿sí? Tenemos que acordarnos de memoria L de longitud, T de tiempo, M de masa. Que no está difícil porque solamente son las iniciales de cada magnitud fundamental, ¿no es cierto? Ya vamos a ver otro ejercicio más, ya, antes que se nos vaya el tiempo. Dice, determinar las unidades de E en el sistema internacional, donde D es la densidad, B es la velocidad y G es la aceleración. ¿Ya? Aquí está E. E vendría a ser esto. E es D por B al cuadrado sobre G. Recuerden que G es la densidad, y ya hallamos la densidad en un paso anterior, que es masa entre volumen. La velocidad, que es metros por segundo, L sobre tiempo, y la gravedad, la aceleración de la gravedad, que como toda aceleración es L entre tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, acá ¿qué vamos a hacer? Solamente vamos a reemplazar y usar otra vez leyes de potencia, ¿ya? Leyes de exponentes. Nada más, entonces, acá reemplazamos. Primero nos damos cuenta de que E, miren acá, E está como una multiplicación, ¿sí? Acá lo que está en negrito es la multiplicación de la densidad por la velocidad al cuadrado, entonces, entre la gravedad. Entonces sería densidad m por L al cubo, L a la menos 3, m por L a la menos 3, que está acá, por la velocidad L por T a la menos 1 elevado al cuadrado, entre la gravedad L por T a la menos 2, ¿sí? Luego, m
es lo único que está solito, entonces me lo dejo igual. Acá, L a la menos 3 queda igual, y esto entra acá la potencia. L por T a la menos 1 lo voy a elevar al cuadrado. Cuando yo elevo esto al cuadrado, lo que está en verde, LT a la menos 1 al cuadrado me va a dar L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Ya? Porque va a ser el cuadrado de L por el cuadrado de T a la menos 1 menos 2. Entre L por T a la menos 2. Luego, si deseo yo puedo ir eliminando, ¿no? El T a la menos 2 con el T a la menos 2 se va. ¿Sí? Acá, L a la menos 3 por L a la 2, L a la menos 1. Entre L va a ser L a la menos 2 por M. Este vendría a ser las unidades dimensionales. Y te piden acá las unidades en el sistema internacional. Como te dice el sistema internacional, vamos a pasar la masa, le ponemos en kilogramos, que es el sistema internacional, y la longitud de metros, kilogramos, metro a la menos 2. Ya está. ¿Alguna pregunta aquí? Porque ya estamos acabando, chicos. Si se han dado cuenta, hemos usado nada más leyes de exponentes y nos queda menos de un minuto. Y bueno, acá hay otro ejemplo. Acá hay más ejemplos que vamos a ver la siguiente clase. Por si quieren pueden ir viéndolos ahora. Miss, tengo que copiar todas esas diapositivas. Y ahí acá está la tarea. A ver, las diapositivas, yo les diría que copien lo principal. La definición, las ramas, copien la mecánica, que sería la principal, la que vamos a hacer. De historia, si quieren no copien eso, porque eso ya lo saben, está muy sencillo. Miss, lo pueden mandar por PDF porque a veces sale mal. Ya voy a convertirlo a PDF. Gracias. Lo principal, chicos, sería las fórmulas dimensionales. Las pueden imprimir si gustan, esto. Y las propiedades y los ejercicios. Eso es lo principal.